No solo los grandes clubes son los que protagonizan las fases más decisivas de la Liga de Campeones. De vez en cuando, un equipo de poca tradición en el torneo hace historia y compite contra los más poderosos, llegando incluso a derrotarlos en algunas ocasiones. En este video vamos a ver 10 casos de equipos modestos que sorprendieron en la UEFA Champions League. Al haber varios a lo largo de la historia, me centré únicamente en el actual formato de Liga de Campeones, sin contar casos de la antigua Copa de Europa. Antes de empezar, los quería invitar a suscribirse a mi canal y a que me sigan en Instagram, donde también subo contenido de fútbol. Dicho esto, continuemos. Atalanta. El de Bérgamo es un equipo sin muchos logros a nivel local. Atalanta puede presumir de la Copa Italia que ganó en el 63 y poco más. Pese a eso, su presente es muy fructífero y lo que consiguieron en la Champions 2019-2020 es digno de reconocimiento. Atalanta fue el único debutante de aquel torneo, pero lejos de achicarse ante clubes mucho más históricos, firmó un gran papel llegando hasta los cuartos de final. En su grupo avanzó segundo por detrás del City, dejando atrás al Shakhtar y a Dinamo Zagreb, y en octavos se sacó de encima al siempre duro Valencia con un sorpresivo global de 8-4. Ningún otro equipo logró esa cantidad de goles en los octavos de aquel certamen. La fase siguiente los de Gasperini cayeron derrotados por un ajustado 2-1 contra Paris Saint-Germain, pero obviamente con la cabeza en alto. Leicester. Los zorros sorprendieron a todo el mundo en la campaña 2015-16, cuando se coronaron por primera vez en la historia como campeones de Premier al mando de Claudio Ranieri. Ese título les otorgó su primer boleto de clasificación a la Champions, en este caso la de 2016-17. Pese a contar con un plantel sin demasiado presupuesto comparado al de los grandes, el sorpresivo campeón estuvo a la altura de la competición. Leicester se quedó con el primer puesto de su grupo, dejando por detrás a Porto, Copenhague y Brujas. En octavos vencieron al campeón de la Europa League de la pasada edición, Sevilla. Pese a perder 2-1 en España, sacaron un 2-0 en el King Power Stadium que puso la serie a su favor. En cuartos de final les tocó el Atlético Madrid del Cholo, que los sacó de competencia con un ajustado 1-2 en el global. Málaga. Temporada 2012-2013. El Euro Málaga hizo historia en la cita internacional. Málaga obtuvo un memorable cuarto lugar en la Liga 2012, que los clasificó para la ronda previa de la Champions League. Los boquerones derrotaron a Olympiacos y entraron por primera vez al selecto grupo de participantes de la competición. Málaga sabía que estaba para más y reafirmó su buen momento con un sorpresivo primer lugar en el grupo, relegando a Milan a la segunda posición. Los dirigidos por Pellegrini, que contaban con figuras como Isco, Joaquín, De Michelis, Caballero, Baptista, entre otros, también superaron los octavos al derrotar a Porto por 2-1. Su último paso lo dieron en cuartos. Después de igualar sin goles ante Borussia Dortmund en la Rosaleda, se jugó la vuelta en Alemania. Un 2-1 los colocaba en semifinales, pero 2 goles del Dortmund en el descuento dieron vuelta a la serie y mandaron a los albicelestes a casa. Apoel Nicosia. En la edición 2011-2012 de la Champions, Apoel puso en lo alto al fútbol de Chipre como nunca nadie lo había hecho, ni siquiera la propia selección. Es que el humilde equipo de Nicosia, máximo ganador del país, rompió con todos los pronósticos y alcanzó ni más ni menos que los cuartos de final, junto a otros 6 equipos que alguna vez habían sido campeones de Champions y a Chelsea, que ganó esa misma edición. Apoel superó 3 fases previas antes de meterse a grupos. En dicha instancia quedó ubicado como primero, por delante de Zenit, Porto y Shakhtar. Desde ese instante ya no había nada más que perder, pero la leyenda fue por más. Dio otro batacazo en octavos venciendo al Olympique de Lyon. Fue 1-1 en el global y 4-3 en la tanda de penales. Su fin llegó en los cuartos. Real Madrid ganó 3-0 en Chipre y 5-2 en el Bernabéu, poniéndole fin a esa gran actuación. Schalke 04. Una edición atrás, es decir la 2010-2011, el equipo sorpresa fue Schalke, que más allá de ser un cuadro muy respetado en Alemania, su historia más gloriosa se remonta a la época del antiguo campeonato, dado que desde que existe la Bundesliga no ganaron ninguna. En la era moderna, uno de sus mejores años fue el 2011, donde ganaron Copa, Supercopa y firmaron una actuación memorable en Champions. Schalke se ubicó primero en el grupo B,
Atrás quedaron Lyon, Benfica y el debutante Hapoel Tel Aviv. En segunda fase eliminaron primero a Valencia por 4-2 para después toparse con el campeón defensor Inter de Milán. En lo que fue la serie más sorprendente de todas, los mineros ganaron por 5-2 en Italia y 2-1 en Alemania, pasando así a semifinales. En dicha instancia, Manchester United cortó con sus ilusiones al derrotarlos por 6-1. Villarreal. El submarino amarillo escribió una de las páginas más recordadas de su historia en la campaña 2005-2006. El tercer puesto en la liga anterior les otorgó un pasaje a la tercera ronda previa de la Liga de Campeones y después de ganarle a Everton por 4-2, clasificaron por primera vez a la fase final del torneo. El equipo español contaba con figuras de la talla de Riquelme, Forlán, Sorín, Senna, entre otros, y continuó sorprendiendo a medida que avanzaba el certamen. En el grupo se ubicaron punteros por sobre Benfica, Lille y Manchester United. La cosa se empezó a poner cada vez más interesante, porque el submarino parecía no tener techo y continuaba avanzando en su debut en la Champions. Pasó a Rangers por gol de visitante en octavos, a Inter por el mismo criterio en cuartos, y se cruzó con Arsenal en semis. El 1-0 en el global le permitió avanzar a los ingleses, poniéndole fin al sueño amarillo. Deportivo de La Coruña. Apenas 2 años atrás, en la campaña 2003-2004, otro equipo español que no fuese de los grandes sorprendió en el certamen, llegando al igual que Villarreal hasta semifinales. El Super Depor venía jugando muy bien en aquella época. Eran recurrentes en Champions, aunque nunca pasaron de cuartos. En el año 2004 rompieron esa barrera, quedando en la historia del club como uno de los logros más importantes. Aquel Deportivo dirigido por Irureta quedó segundo de grupo por detrás de Mónaco, que fue finalista por primera y única vez. En octavos se cruzaron contra un peso pesado de Europa, Juventus de Turín, pero el 1-0 tanto en Riazor como en Dele Alpi le dieron el pasaje a los españoles. Deportivo eliminó en cuartos a otro gigante italiano como lo es Milan. El 4-1 de la ida olía a sentencia, pero Depor lo dio vuelta en casa ganando 4-0. En semis, el futuro campeón Porto lo sacó del torneo al derrotarlos por 1-0 en el estadio de Riazor. Leeds United. El histórico Leeds de Inglaterra remonta sus máximos logros al siglo pasado. 3 ligas, una FA Cup, 3 copas de ferias y una final de Copa de Europa en el 75 son los más importantes. En el siglo XXI el club no registró logros importantes, pero el último buen recuerdo que dejó a nivel europeo fue en la campaña 2000-2001, con una clasificación a las semifinales de Champions. Leeds derrotó al 1860 Múnich en la instancia previa para meterse en grupos de la Liga de Campeones. Le tocó un grupo duro que sin embargo pudo superar. Milan quedó primero, los blancos segundos y tercero quedó Barcelona, con un punto menos que los ingleses. En abril de 2001 se jugaron los cuartos de final y Leeds dejó afuera a Deportivo de La Coruña, el vigente campeón español. Quedaron afuera en semis contra Valencia. El 3-0 en la vuelta liquidó la serie. Dinamo de Kiev. El Dinamo es un club muy exitoso de Ucrania, pero a nivel internacional y específicamente en Champions, ningún equipo del país llegó a destacar demasiado. Solamente en la temporada 98-99 un club del país alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones y fue precisamente el blanquiazul. Dinamo reinaba en Ucrania para esa época y clasificaba a la Champions al ser campeón del país. Además contaba con el mítico Andrei Shevchenko. En el certamen de la 98-99 fue puntero de grupo y dejó por detrás a Lens, Arsenal y Panathinaikos, pero su mejor actuación se dio en los cuartos de final. El cuadro de la capital derrotó a Real Madrid por 3-1 en el global, significando un batacazo histórico. En semifinales cayeron por un ajustado 4-3 ante Bayern Múnich, siendo el fin de su participación. Göteborg. Por último voy a destacar el caso del equipo sueco, de muy buena actuación en la Liga de Campeones 94-95. El equipo de Gotemburgo había sido campeón local la temporada previa, por ende ganó un cupo para la cita internacional europea más importante. Antes de clasificar a la liguilla de octavos de final, tuvo que superar una ronda ante Sparta Praga, en lo que fue victoria sueca por 2-1. En fase de grupos se proyectaba una eliminación del club de Suecia porque los claros candidatos a avanzar eran Barcelona y Manchester United,
Sin embargo, el modesto Göteborg le ganó en casa a sus 3 rivales y con 9 puntos se ubicó primero. El Blaugrana quedó segundo y Manchester y Galatasaray le dijeron adiós al torneo. En cuartos, Bayern Múnich avanzó por gol de visitante. Fue 0-0 en Alemania y empate a 2 en Gotemburgo. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.